Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Prociencia Podcast, el espacio donde acercamos la ciencia, la tecnología y la innovación a todos los peruanos, conversando con investigadores e investigadoras que con el apoyo de Prociencia del Concitec vienen desarrollando soluciones para responder a los grandes desafíos que enfrenta nuestro país. En esta oportunidad conoceremos un proyecto que combina el desarrollo de tecnología nacional, inteligencia artificial y meteorología para fortalecer la gestión del riesgo de desastres frente a uno de los fenómenos climáticos más importantes para el Perú, el Niño. Nos acompaña la doctora Yamina Silva, ingeniera meteoróloga, investigadora del Instituto Geofísico del Perú y una de las principales especialistas del país en variabilidad climática, física de atmósfera y eventos meteorológicos extremos. Cuenta con un doctorado en ciencias físico-matemáticas otorgado por el Instituto Estatal de Hidrometeorología de Rusia, siendo la primera peruana en alcanzar este grado en su especialidad. Además, posee más de 20 años de experiencia en investigación científica, ha liderado importantes proyectos nacionales, fue viceministra de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio de Ambiente y también pertenece al Comité Pro Mujer en Ciencia y Tecnología. Hoy conversaremos sobre el proyecto financiado por Prociencia del Concitec, aplicaciones del radar meteorológico SOFI para la gestión del riesgo de desastres y recursos hídricos en el Perú. Caso El Niño en Piura, una iniciativa que busca fortalecer la capacidad del país para anticipar lluvias intensas e inundaciones mediante el uso de un radar meteorológico desarrollado en el Perú, modelos de pronóstico de muy corto plazo e inteligencia artificial. Acompáñanos en este interesante episodio. Doctora Yamina, bienvenida a Prociencia Podcast. Es un verdadero gusto contar con su presencia. Bueno, Isabel, buenas tardes, mucho gusto y bueno, y aquí gustosa de estar también con ustedes compartiendo algo de los resultados del proyecto. Para comenzar, nos gustaría conocer un poco sobre su historia. ¿Qué fue lo que despertó su vocación por la meteorología y el interés por investigar estos fenómenos atmosféricos que impactan tanto al Perú? Bueno, esto es hace realmente de bastante tiempo, cuando yo era pequeña. Bueno, yo nací en la selva de Huánuco, entonces todos los años o con cierta frecuencia estábamos enfrentados ante los huaicos, ¿no? Los deslizamientos, el movilizarse era muy difícil, ¿no? Ir a la ciudad porque las quebradas se activaban. Entonces fue algo que yo lo vi desde muy pequeña, ¿no? Entonces estuve muy digamos, enfrentada a estos eventos. Y me llamó la atención ¿no? las lluvias que ocurrían cuando las lluvias eran muy intensas, el río se crecía, ¿no? Y empezaban digamos, las quebradas, que usualmente uno podía cruzar las quebradas ¿no? en condiciones normales, pisando el agua por las quebradas, pues, pero a veces se convertían como ríos. Entonces, eso me llevó desde pequeña, ¿no? Digamos, a pensar que por qué ocurrían estos eventos, por qué ocurrían estas cosas si no había forma de que uno podría anticipar a esta situación, ¿no? Entonces, pero bueno, de ahí ya terminé la primaria y vine a estudiar la secundaria a Lima. Y a partir de ahí, bueno, tuve en mis manos una separata de uno de mis hermanos que estudiaba en la Fuerza Aérea del Perú. Como aviador, pues ellos estudian la meteorología de la atmósfera, ¿no? Porque ellos desarrollan sus actividades en la atmósfera. Entonces, y pude entender, ¿no? Cuando se hablaba de los vientos, de las lluvias, de las nubes, que bueno, que eso que a mí me interesaba de pequeña, pues se llamaba meteorología. Y ya cuando postulé una beca para estudiar a la Unión Soviética, o sea, dentro de las carreras encontré meteorología. Entonces no lo pensé dos veces y bueno, y apliqué a meteorología, ¿no? Entonces eso fue un poco, digamos, el camino que me motivó, pero mi interés por digamos, por las ciencias atmosféricas, por todo lo que es ¿no? estos fenómenos atmosféricos que algunas veces ¿no? estas generan desastres, pues viene creo que desde que nací, ¿no? Porque nací en un entorno de ese tipo. Es muy común que al estudiar en el extranjero surjan oportunidades para quedarse fuera. En su caso, tras la formación tan destacada en el exterior, ¿qué la motivó a regresar y apostar firmemente por el desarrollo científico en nuestro país? Bueno, sí, precisamente, mira, estamos ahorita en una coyuntura del Niño, ¿no? Y estamos con todos los indicadores, todos los pronósticos que nos hablan de un niño extraordinario incluso, ¿no? Y bueno, y yo mi recuerdo del Niño también viene desde muy pequeña, ¿no? En los años 76, 77, nosotros nos mudamos a Lima y todo ese trayecto de viajar desde la selva a Lima, pues nos duró varios días
¿no? En estas condiciones de lluvia. Entonces, por supuesto, yo no sabía que eso era el Niño, pero ya estando en la secundaria, el 82, 83, yo estaba en el colegio y bueno, y sí, fui testigo de todo lo que ocurría, ¿no? Porque ya por la televisión, por todos los medios, incluso como estudiantes escolares, nosotros salíamos a pedir ayuda, ¿no? A buscar, a recolectar cosas para mandar al norte por las condiciones de desastre que tenían en el norte. Entonces, el Niño 83, 82, 83 la tengo muy presente. Y ya cuando estudié meteorología, claro, uno de mis temas era eso, ¿no? Estudiar. Y de hecho que toda mi carrera, desde que empecé a estudiar meteorología, las herramientas que usábamos, ¿no? El tema de los radares, de los modelos, todo en mi pensamiento estaba enfocado a cómo utilizar esas herramientas para poder estudiar, prevenir, ¿no? Los desastres que eran generados por las lluvias intensas, en este caso el Niño. Mi tesis de pregrado ha sido pues hacer un modelo para poder modelar una nube de tormenta, y mi tesis de posgrado, de doctorado, estaba asociado justamente a modelos de pronóstico de lluvias intensas asociadas al Niño. Entonces, sin embargo, yo regreso al Perú. En los tiempos que era estudiante no estaba desarrollado la meteorología en el Perú, no había modelos, era muy difícil de poder instalarse para poder trabajar en eso, ¿no? Entonces, y casualmente regreso al Perú más por un tema familiar el año 98, en febrero del 98, cuando estábamos en el pico del Niño 97-98, ¿no? El 82, 83, 97, 98 son niños extraordinarios que tenemos tanto desde el punto de vista científico, ¿no? De los datos, pero también de los impactos que esto ha generado. Entonces, si yo llego a Perú en febrero del 98, ¿no? Con toda esa imagen del Niño, y entonces, pues, bueno, dije, no me puedo ir al Perú en estas condiciones, y yo me he preparado para estudiar, para enfrentar. Y tuve la oportunidad primero de trabajar en el CENAMI 3 meses, y estando en el CENAMI me enteré que el Instituto Geofísico del Perú también estaba desarrollando investigación. Entré en contacto con el doctor Nilo Figueroa, que era un doctor en meteorología que había regresado de Brasil, y precisamente estaban trabajando con un proyecto liderado por el doctor Pablo Lagos en implementar modelos de pronóstico para el Niño de ese momento. Entonces, bueno, era la oportunidad, y realmente fue algo que calzó perfectamente en lo que yo estaba haciendo, lo que me había preparado y lo que yo pensaba en esos momentos trabajar. Así que eso fue que ¿no? Fueron condiciones que yo regresé al Perú, y bueno, y empecé a trabajar en el Niño, ¿no? En el Instituto Geofísico del Perú. Tuvimos un proyecto post-Niño 97-98, de un proyecto de 10 años financiado por el Banco Mundial como parte de la reconstrucción, que era precisamente para mejorar los pronósticos asociados al Niño, ¿no? Entonces, y eso ha sido, digamos, ¿no? el inicio, y algo que a mí me hizo que me quedara en el Perú, ¿no? Porque realmente uno, cuando estoy en el extranjero, después de haber estado, yo estuve 13 años en el extranjero, es un poco difícil de volver a tu país y encontrar oportunidades laborales. Entonces, en mi caso no fue difícil. Lo encontré en el CENAMI primero, y luego vi la oportunidad en el Instituto Geofísico, donde consideré que podía yo aportar muchísimo, y bueno, a partir de ahí pues he hecho una carrera, y bueno, y hemos logrado un avance importante, creo yo, y precisamente el proyecto que yo estoy cerrando tiene que ver con esa línea de carrera, ¿no? Y lo que el Perú actualmente está desarrollando, y esperamos que, ¿no? Que bueno, todavía tenemos altísima vulnerabilidad, por lo tanto los impactos del Niño que vamos a tener probablemente este año, el siguiente año, van a ser muy fuertes, pero esperemos que sí hacia futuro pues eso se vaya reduciendo gracias a las herramientas que ya hemos ido desarrollando pues en estos 20, 25 años en el Perú, ¿no? Un dato muy destacado de su trayectoria es que se convirtió en la primera peruana en un doctorado en esta especialidad. Sin duda, un hito inspirador para la comunidad científica nacional. ¿Qué significado tiene para usted este logro, y qué desafíos tuvo que superar para alcanzarlo? Sí, bueno, en realidad en meteorología, fíjate que cuando yo me fui a estudiar meteorología a Rusia, yo no sabía que aquí en el Perú también había meteorología, y era en la Universidad Agraria. Entonces, en ese momento yo me enteré después, estando ya en Rusia, con personas que venían de Perú, que habían estudiado en la universidad aquí en Perú, ¿no? Entonces, sin embargo, claro, la meteorología no es una carrera nueva en el Perú, pero su desarrollo sí ha estado bastante limitado, ¿no? En términos de
de tecnologías, ¿no? De herramientas. Por ejemplo, el tema de los modelos en el Perú precisamente llega a partir del año 98. Entonces nosotros decimos que cada vez que ocurre un evento fuerte, ¿no? Que causa desastres, muy lamentable pues, para el país, ¿no? Para la población, pero para la ciencia siempre es una oportunidad. Entonces nosotros a partir de ese año 97-98 hemos tenido la oportunidad de mejorar, ¿no? La ciencia en el Perú, las ciencias atmosféricas, la meteorología, tanto desde el punto de vista de la implementación de modelos, pero también de los sistemas de observación, ¿no? De ya más automatizados. Hemos mejorado muchísimo la capacidad observacional y también ha habido un fuerte grupo de personas, ¿no? De fortalecimiento de capacidades que se han desarrollado a partir del año 2000, ¿no? Entonces, en estos, digamos, 25 años, nuestra capacidad ha mejorado, ¿no? Y por eso que el ENFEN, ¿no? Que es el Estudio Nacional de Economía del Niño, en el cual yo he participado también por muchos años, tiene profesionales, tiene especialistas. Todavía, digamos, hay brechas, pero creo que es un avance importante, ¿no? Doctora Yamina, entrando de lleno a la investigación actual, ¿en qué consiste el proyecto financiado por Prociencia del CONCITEC y cuál fue el desafío central que buscaron resolver, sobre todo en una región históricamente vulnerable como Piura? Sí, bueno, mira, después del Niño 2017, del Niño Costero 2017, también desde el Instituto Geofísico nos planteamos un desafío de trabajar usando radares meteorológicos. Entonces, gracias a un financiamiento que conseguimos del FONDES, que justamente es el fondo que se creó para atención de emergencias durante ese año 2017, nosotros accedimos a un financiamiento para desarrollar diversas investigaciones, pero también para poder diseñar y desarrollar un radar meteorológico. Entonces, tuvimos la oportunidad del 2018 de traer un radar de Estados Unidos, de la Universidad de Oklahoma, ¿no? A través de colegas, de colaboraciones que teníamos, de traer un radar para el verano de 2018, que lo instalamos aquí cerca de Lima, en el Cerro Suche, y que estuvo, bueno, por casi 3 meses midiendo las lluvias. Entonces, ese fue para nosotros un hito importante, digamos, porque luego el FONDES nos financió para construir un radar. Entonces, en el IGP se desarrolló un radar desde cero, un poco con las condiciones que enfrentamos en el Perú, porque en el Perú somos una zona de montaña, que tenemos ¿no? los Andes, y tiene que tener un diseño, digamos, específico. Entonces se diseñó, se construyó el radar, y el 2022, ¿no? Este radar ya se puso en operación, se llevó primero a Huancayo, y luego el 2024 se llevó a Piura. Es un radar móvil, pequeño, en banda X, que tiene una cobertura de un radio de 60 kilómetros. Hay otros radares que son mucho más grandes, pero este está un poco diseñado para las condiciones más andinas. Entonces, el proyecto que nosotros planteamos tenemos un equipo, tenemos un instrumento que es muy valioso para el monitoreo de precipitaciones, que hemos desarrollado la investigación, hemos desarrollado, ¿no? Los softwares que se necesitan. Sin embargo, necesitamos que esto pase a una etapa de aplicación. Entonces nos juntamos con el CERAMI para trabajar de manera conjunta gracias al financiamiento que nos proporcionó la cooperación española. Y entonces empezamos a trabajar mejorando los datos. Primero, la captura de datos con el radar, porque el radar lo que te permite es, a través de los hidrometeoros que hay en las nubes, de las gotas de agua que hay en las nubes, o sea, mide, ¿no? el tamaño de estas gotas y podemos estimar cuánta precipitación está cayendo de esa nube. Entonces, esa es una información valiosísima, porque lo que queremos saber es cuánto de agua digamos, está precipitando, y si con esa cantidad de lluvia las quebradas se pueden activar, las ciudades se pueden inundar, el río se puede desbordar, ¿no? Entonces, desde el IGP trabajamos con el radar, trabajamos con el procesamiento de los datos para tener los datos de mejor calidad, corregir los datos, porque hay una serie de limitaciones que se tienen, ¿no? Con este tipo de equipos. Entonces, hacemos la corrección de los datos por la atenuación, porque la misma lluvia, cuando está cayendo una lluvia muy intensa, digamos,
atenúa la señal. Entonces es interferencia para la señal, digamos, la onda electromagnética que está midiendo desde el radar no logra atravesar toda la nube, por ejemplo, ¿no? Si es una lluvia muy intensa. Entonces todas esas cosas se pueden corregir. Entonces luego estimamos cuánta cantidad de agua puede caer, ¿no?, en superficie. Usamos un modelo basado en inteligencia artificial para hacer predicción a muy corto plazo. Hablamos digamos, de horas, hasta 2, 3 horas, que es lo que se requiere para los sistemas de alerta temprana. Ya no se requieren pronósticos para mañana, para pasado mañana, no, que tienen que ser para el momento, ¿no? Porque queremos sacar a la población, queremos alertar. Entonces, ese modelo ha sido desarrollado de manera conjunta también por el IGP y por el CENAME, ¿no?, que ellos ya vienen trabajando también con estas metodologías. Y luego, ya no es suficiente digamos, saber cuánto de agua está precipitando. Lo que queremos saber es cómo va a impactar eso en el territorio. Entonces, para eso necesitamos un modelo hidrológico, necesitamos un modelo hidráulico. Y eso lo han trabajado los colegas de la Dirección de Hidrología del CENAMI, que ellos ya vienen trabajando también con esos modelos, pero lo que ellos han usado siempre son datos de estaciones pluviométricas, ¿no?, que las estaciones están distribuidas, pero que no siempre, digamos, tienen una cobertura espacial de alta resolución. Entonces, teniendo datos de radares, tenemos nosotros una cobertura espacial y además con alta frecuencia, porque el radar está midiendo permanentemente y podemos tener con digamos, con alta resolución espacial, pero también temporal, ¿no? Y esa información es el que entra a los modelos hidrológicos, al modelo hidráulico, que en la ciudad nos puede decir qué calles, ¿no?, por dónde está yendo el agua, cuál es lo que estimamos con esta cantidad de lluvia, ¿no?, cómo va a ser digamos, el desempeño desde el punto de vista hidráulico, ¿no?, dónde son las más probables que se puedan inundar, ¿no? Entonces, y eso es fundamental para un sistema de alerta temprana. Entonces, el proyecto lo que ha hecho es, digamos, juntar estas piezas, ¿no?, y convertirlo en una solución tecnológica. Entonces, la solución tecnológica, la innovación viene precisamente, ¿no?, en poder juntarnos, en poder juntar estos esfuerzos, estas capacidades que ya tenemos en las instituciones y de poder conectarlo todo eso como un sistema, ¿no?, para un monitoreo ya integrado. Entonces, de eso digamos, se trata el proyecto, ¿no? El proyecto todavía está en un nivel, digamos, de desarrollo desde el punto de vista de madurez tecnológico de 4. Lo hemos probado en laboratorio, lo hemos probado, digamos, con condiciones reales, pero no todavía en tiempo real, ¿no?, que es lo que se necesitaría, digamos, en una siguiente etapa. Resulta fascinante ver cómo se articulan estos esfuerzos. Un componente clave para la propuesta es este radar móvil de alta tecnología. ¿Cuál diría que son sus principales ventajas diferenciales y el valor estratégico que aporta al país la capacidad de desplazamiento a distintas zonas? Sí, a ver, bueno, digamos, vendría a ser el primer radar construido en el Perú. O sea, y eso tiene, digamos, un valor propio por el know-how que uno genera, pues, ¿no?, al desarrollar uno mismo. Y en el proceso, digamos, también estamos generando capacidades de recursos humanos, ¿no?, porque hay gente que puede, digamos, manejar estos equipos, que puede hacer el mantenimiento. Entonces, y el móvil es precisamente porque fue concebido, ¿no?, inicialmente, si bien tiene una aplicación muy directa para los sistemas de monitoreo, y cuando uno hace un sistema de monitoreo para un sistema de alerta temprana, lo que requiere es que este instrumento esté permanente, ¿no?, en un lugar y digamos, se recopilen toda la data posible, porque sí se necesita tener gran cantidad de datos, sobre todo para los modelos, ¿no?, que requieren tener toda la historia. Entonces, pero nosotros lo conseguimos de manera móvil porque lo tenemos que ir probando, ¿no? Lo llevamos a Piura, tuvimos algunos datos de Piura. Lamentablemente en 2024, a pesar que teníamos un pronóstico del Niño, pues las lluvias no se presentaron tan fuertes. Y eso pasa, ¿no? Eso pasa con la naturaleza. Entonces lo llevamos a Mantaro, ¿no? Ahora lo tenemos actualmente en el Mantaro, donde sí llueve de manera permanente, ¿no?, todos los años. Entonces, y lo podemos llevar a la selva quizás, ¿no?, para evaluar otros eventos. Entonces, la ventaja de este equipo es precisamente que lo podemos mover, ¿no? Hay otros radares y precisamente el Perú en estos momentos tiene 2 radares instalados ya, uno en Ica y otro en Piura, pero son radares grandes, ¿no? Son radares fijos que
que tienen una cobertura de 300 kilómetros, ¿no? Son radares que, digamos, que coberturan un mayor área. Y lo que nosotros con el proyecto, lo que hemos hecho es, digamos, esta solución tecnológica que nosotros hemos desarrollado. La idea es que esto pueda funcionar, pueda ser adaptado a los otros radares que se estén implementando en el Perú, ¿no? Porque estos radares van a ser igual operados por el CENAMI posteriormente, y que, bueno, CENAMI va a tener esa información. Entonces, quizás todavía sea nuevo para el Perú, ¿no? El tema de los radares viene a partir precisamente del Niño Costero 2017, primero con este financiamiento que tuvimos desde el IGP, con el desarrollo del radar, y bueno, y posteriormente ya con proyectos de inversión que los gobiernos regionales, ¿no? Conjuntamente con ahora la autoridad de la infraestructura, ¿no? Antes era la autoridad de reconstrucción con cambios, que, digamos, generaron estos proyectos, postularon y, bueno, han logrado tener estos radares. Bueno, entonces eso es, ¿no? El radar del IGP por ahora está en Huancayo, pero bueno, dependiendo de cómo se desarrolle de repente otro financiamiento, otro proyecto, podría ser llevado a otra zona del Perú. Doctora Yamina, capturar los datos es solo la mitad del trabajo. El verdadero reto está en procesarlos. ¿De qué manera la inteligencia artificial se integra en este paquete tecnológico para convertir esta masa de información en análisis útiles? Sí, precisamente, ¿no? Lo que queremos usando ya ¿no? Estas nuevas herramientas que tenemos disponibles, el IGP y, bueno, el CENAMI también ya viene trabajando con modelos de pronósticos, sobre todo modelos de pronósticos a muy corto plazo. Pero para ello los modelos de inteligencia artificial requieren gran cantidad, volúmenes de datos, ¿no? Justamente para su sistema de aprendizaje. Y los radares generan una gran cantidad de datos, ¿no? Y ahí viene también el otro reto, ¿no? Que es, digamos, cómo manejar estos volúmenes de datos, ¿no? Almacenarlos, porque siempre ha sido un problema para las instituciones almacenar datos. A veces solemos procesar los datos para reducir un poco el tamaño y quedarnos solamente con los datos procesados. En este caso se requiere tener la mayor cantidad de datos. Entonces, eso es un reto importante. A manera de ejemplo, ¿no? Te podría decir que el radar SOFI, nuestro radar, guarda los datos por la capacidad que tiene, pues, de la computadora que tiene dentro del radar. No guarda guarda todos los eventos que contienen lluvias. Entonces, las horas, los momentos que no hay lluvias, esos datos se miden, pero no se guardan, ¿no? Entonces, pero los modelos de inteligencia artificial necesitan todo, porque el modelo tiene que aprender cuándo hay lluvia y cuándo no hay lluvia, ¿no? Y cuándo empieza la lluvia. Entonces, eso ha sido también para nosotros, digamos, una limitación cuando empezamos el proyecto, ¿no? Porque nos dimos cuenta que necesitábamos tener todos esos datos que no lo podíamos reconstruir. Lamentablemente, datos que no se guardan se perdieron, ¿no? No se pueden reconstruir esos datos. Entonces, la solución fue usar otros datos de otros radares en condiciones más o menos similares a las que tenemos en el Perú. Y ahí encontramos en la región los datos de Colombia, ¿no? Y por eso usamos los datos del Centro Meteorológico de Colombia, del IDEAM. Usamos 4 radares, porque ellos tienen radares distribuidos en su territorio. Y usamos 4 radares que están en la zona andina, ¿no? Que son condiciones más o menos similares a las nuestras, y con esos datos fue entrenado el modelo de inteligencia artificial. Entonces estamos hablando en términos de volúmenes, digamos, no sé, 7 terabytes, ¿no? O sea, unas cantidades así grandiosas para poder almacenar y procesar esos datos, ¿no? Doctora Yamina, ante escenarios tan críticos como el fenómeno del Niño, ¿qué tan determinante es contar con pronósticos inmediatos o de muy corto plazo para que las autoridades logren tomar decisiones oportunas y salvar vidas? Sí, mira, en gestión de riesgos, lo que digamos, el principio fundamental es salvar las vidas de las personas, ¿no? Entonces, todo nuestro trabajo, ¿no? Todo va para salvaguardar la vida de las personas. Bueno, y luego, pues, los sistemas productivos, ¿no? Todo lo que es la infraestructura. Todo ello es importante porque es inversión, ¿no? Pero la vida de las personas es, digamos, el punto máximo sobre el cual uno tiene que trabajar. Entonces, cuando hablamos, hay diferentes pronósticos que uno hace a diferentes tiempos, ¿no? Con diferentes escalas temporales. Por ejemplo, el pronóstico del Niño, que estamos actualmente, el pronóstico ha venido hace varios meses. Desde el verano, ¿no? Ya se hablaba de que había una probabilidad de que se ocurra el Niño. Y bueno, entonces, para diferentes fines,
que necesitamos pronósticos con diferentes plazos. Para fines de prevención, por supuesto, el mayor plazo posible, ¿no? O sea, para construir un puente no nos alcanza los meses, ¿no? Necesitamos años. Entonces, ahí son otro tipo de escenarios que se manejan. Pero para salvaguardar la vida de las personas, necesitamos, por ejemplo, ¿no? Estamos en una ciudad que está lloviendo y la gente está en la calle, ¿no? La gente está en sus trabajos. Entonces, uno tiene que decir cuánta agua está cayendo y alertar a la población que de repente no se dirijan por tales calles o no se dirijan a tales zonas porque hay una alta probabilidad de que ocurra una inundación y que ellos podrían ser afectados. Entonces, los sistemas de alerta temprana precisamente van para eso, ¿no? Para avisar, alertar a la población, para que se tomen decisiones inmediatas, ¿no? Y salvaguardar la vida de las personas. Entonces, con estos modelos, con el radar, ¿no? Y con los modelos que hemos desarrollado en el proyecto, lo que se quiere es eso, ¿no? Tener 1 hora a 2 horas de plazo, quizás hasta 3 horas, de decir, mira, está precipitando tanto, se va a inundar y cuáles son las zonas que van a tener mayor nivel de agua por el cual no se debería transitar, ¿no? Y las autoridades tendrían que tomar esta información para ellos tomar las decisiones, ¿no? Es lo que realmente es una innovación para nosotros en el Perú, pero son sistemas que funcionan en otros países, ¿no? En otros países no vamos a ver necesariamente, ¿no? Digamos que las personas estén saliendo de su casa si hay una alerta, ¿no? O que los carros estén circulando, o en el caso, por ejemplo, de Lima, ¿no? Que a veces tenemos la carretera central con una fila de carros que están ahí parados con personas, niños, personas mayores que están en los buses porque cayó una nevada y la carretera central está cerrada. Entonces, con los sistemas de alerta temprana lo que deberíamos decir es, no, mira, hay una alta probabilidad de que se generen estos eventos, por lo tanto los carros no deberían salir, porque es muy riesgoso que dejar a la población, a la gente, ¿no? A los carros en esas condiciones. Entonces, para eso es lo que se quiere, ¿no? Entonces, aquí hablamos de pronósticos de corto plazo, incluso de muy corto plazo, que se conocen en la meteorología como los novocasting, que es un pronóstico para, digamos, para ahora, para que puedan alertar. Entonces, esos son los sistemas de alerta temprana. ¿Ya? Los sistemas de alerta temprana son para salvaguardar la vida de las personas y decirles no salgas, no vayas, ¿no? El río se va a desbordar, por lo tanto hay que evacuar a la población que está en esa zona. Ahí es donde funcionan estos sistemas. Doctora Yamina, Piura ha sido históricamente una de las zonas más golpeadas por el Niño. De forma práctica, ¿cómo contribuye este proyecto a reducir el impacto de futuros eventos extremos en la región? Sí, bueno, hay cosas que son, ¿no? Por ejemplo, Piura pues es una zona plana, incluso hay zonas donde hay un hundimiento, donde llueve y se va a hundir. Hay otro problema en Piura, pues que la ciudad no tiene un sistema óptimo de drenaje, ¿no? Que son cosas que se tienen que hacer sí o sí, no se demore 5 años o 10 años o 20 años, pero son obras que se tienen que hacer, ¿no? Para que la ciudad pueda funcionar óptimamente en esas condiciones. Entonces, lo que va a hacer el proyecto es, ¿no? Además de que funcionen los sistemas de drenajes y decirle, por ejemplo, ¿no? La avenida, ¿no? La avenida principal va a ser afectada, por lo tanto, se paraliza la circulación en esa avenida y no se va a pasar por un espacio de 2 horas. Quizás en 2 horas ya la lluvia cayó, si su sistema de drenaje funciona, pues eso va a escurrir, ¿no? Y va a pasar y luego vas a tener un nivel de agua que digamos, es accesible para que las personas puedan transitar. Entonces, ahí tiene que haber un trabajo coordinado, ¿no? Los sistemas de alerta temprana, digamos, ante una condición de alta vulnerabilidad, ayudan parcialmente, ¿no? Pero no solucionan todo el problema. O sea, aquí tiene que haber un trabajo coordinado también con las autoridades y con proyectos que tienen que ser de largo plazo, ¿no? No de corto plazo, sino de largo plazo. Entonces, pero por lo menos, digamos, ahora, en las condiciones que tenemos ahora, se conoce la zona, se conoce el territorio. El CENAMI ha hecho un gran trabajo de poder generar el nivel de los suelos, ¿no? Con los edificios, con las casas, todo eso para poder saber, por ejemplo, dónde es que hay alta probabilidad de que ocurra. Si es que no se hace ninguna obra en esa zona en estos momentos, pues esas zonas van a ser muy afectadas, ¿no? Cuando ocurre una lluvia. Y hablamos de lluvias, ¿no? Que podemos hablar de lluvias de 50 milímetros por hora, que para el Piura es bastante, pero en Piura suele llover muchísimo más en condiciones de este Niño, ¿no? Entonces, tener estos umbrales también, ¿no? De precipitación y de
de la lámina de agua que va, que podría inundarse. Eso también es importante para poder tener esos escenarios, ¿no? Y decir en estas condiciones, pues tales zonas van a ser afectadas, ¿no? Entonces, creo que de alguna manera los sistemas de alerta temprana, cuando estos estén implementados, ¿no? De manera óptima, y además, no solamente los sistemas de alerta temprana son la tecnología que, como la estamos presentando ahora, ¿no? Que en condiciones óptimas podría funcionar perfectamente, pero si no tenemos una población capacitada, una población que esté sensibilizada, de que cuando le digan tienes que salir de tu casa, salga, ¿no? Cuando le digan no puedes salir ahora porque hay peligro de inundación, la gente entienda y no lo haga, ¿no? Entonces, aquí es un trabajo, ¿no?, coordinado que tiene que hacerse con las autoridades locales, con los entes responsables del sistema de gestión de riesgo, y bueno, y nosotros como entidades técnicos científicos, que somos los que vamos a seguir trabajando en la investigación, seguir desarrollando tecnologías, herramientas, ¿no?, estas soluciones que ayuden a esa toma de decisiones. Doctora Yamina, pensando en la implementación a escala, ¿qué entidades del Estado deberían adoptar esta tecnología una vez consolidada su validación en campo? Bueno, en primera instancia son los gobiernos regionales, no los gobiernos locales, que son los responsables de gestionar sus riesgos a nivel territorial. Ellos van a recibir la información, pero digamos, el CENAMI, que es en el caso la entidad que además va a tener, ¿no?, la oportunidad de tener los radares, de tener toda esta información, combinar con los modelos tanto de pronóstico de lluvias a corto plazo como el modelo hidrológico. En algunas zonas pues van a ser los encargados de generar esta información y transferirla a las autoridades locales, ¿no? Entonces, aquí hay un trabajo que se tiene que hacer todavía para que las entidades responsables de los sistemas de gestión de riesgos en los gobiernos locales y regionales también, digamos, se involucren ¿no?, de manera más directa a participar de estos sistemas y ser parte, ¿no? No solamente, digamos, de ser receptores de la información, sino que además ellos puedan de manera conjunta trabajar, ¿no? Porque va a depender después cómo se transmite esta información, cómo les llega, ¿no? No es, los sistemas de alerta temprana no funcionan con un papel, ¿no?, que uno saca una alerta y la publica, sino son sistemas dinámicos que tienen que estar constantemente modificándose porque la lluvia cambia en cada momento. Entonces, y también ¿no?, el resultado que vamos a tener va a ir cambiando. Entonces, es algo que se tiene que manejar y desarrollar de manera permanente. Ahora, hay otro tema que ocurre mucho, pues sobre todo en la costa norte, que es una zona que no llueve todos los años, ¿no? O sea, llueve dramáticamente, terriblemente cuando ocurre el Niño. Entonces, cuando los años que no hay niño, que hay calma, muchas veces pues las autoridades se olvidan de ese. Entonces, pero estos sistemas de alerta temprana tienen que funcionar siempre, ¿no? Haya o no haya el evento. Precisamente que cuando ocurre el evento, pues esto esté funcionando, ¿no? Entonces, esa también es una recomendación, un trabajo que se tiene que hacer. Son las zonas, sobre todo costeras, que no son zonas que tienen lluvias permanentes, ¿no? Doctora Yamina, mencionó que la tecnología se encuentra actualmente en un nivel de madurez de TRL4. Estando próxima a la conclusión del financiamiento actual, ¿cuáles son los pasos o recursos necesarios para llevar esta herramienta a un nivel de madurez operativa más alto? Sí, mira, en realidad el proyecto lo hemos manejado con componentes. O sea, esto es, digamos, la solución tecnológica es el integrado, ¿no?, de varios componentes. A nivel individual, algunos componentes incluso tienen el nivel 7, ¿no?, que es un nivel ya mucho más avanzado, pero de manera integral, que esto funcione, digamos, como un engranaje, que uno funciona atrás del otro, ¿no?, de manera conjunta, ahí estamos en el nivel 4, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar digamos, en tiempo real. El radar tiene que recibir los datos en tiempo real, tiene que transferir esos datos en tiempo real. Entonces, en estos momentos, esa transferencia de datos en tiempo real todavía es una dificultad por temas de ancho de banda, ¿no?, por temas precisamente de volúmenes de datos que se requiere procesar, ¿no?, y capacidad computacional que se requiere. Entonces, esa transferencia de datos principalmente tiene que ver con esa transferencia de datos que tiene que llegar hasta digamos, los colegas que están trabajando con el modelo hidráulico, que necesitan tener la información. Entonces, ese proceso nos funciona, digamos, a manera de laboratorio, ¿no?, que hemos hecho las pruebas, tenemos los resultados, pero si esto lo aplicamos en tiempo real y queremos transferir los datos, entonces todavía hay un proceso que hay que hacer, ¿no? Entonces, posiblemente en una siguiente etapa, ¿no?, podríamos, lo que
probablemente puede pasar es en Piura, donde ya se tiene un radar, ¿no? Que no es el del IGP, sino es el radar que actualmente lo opera el ANIN, pueda adaptarse este esquema, ¿no? Con Cenami, que digamos que también tiene oficinas en Piura y puede hacerse este proceso, ¿no? Con un poco más corto. Entonces, es eso, ¿no? Entonces, digamos, de manera independiente, el modelo hidráulico, por ejemplo, está en un nivel 5 o 6, ¿no? El modelo de, digamos, el algoritmo, el modelo que usamos para estimar precipitación, si bien siempre eso va a seguir desarrollándose, porque así es la investigación, pero también está en un nivel de 5 o 6, ¿no? Tenemos el modelo de inteligencia artificial, está entre 4 y 5. Entonces, digamos, de manera independiente, tiene un nivel de madurez mayor, pero lo que queremos es que el conjunto pues tenga un nivel de madurez que avance un poco más, ¿no? Esta iniciativa conecta física, meteorología, modelado numérico e inteligencia artificial. ¿Cómo ha sido la experiencia de articular un trabajo interdisciplinario para abordar la complejidad del cambio climático? Bueno, muy importante, ¿no? A nosotros creo que con este proyecto hemos madurado muchísimo, quienes trabajamos en la parte atmosférica, y también trabajando con los colegas de hidrología, ¿no? Porque a veces trabajamos, ¿no? De manera aislada, ¿no? Generamos un tipo de información y luego nos damos cuenta que no es el tipo de información que necesita, ¿no? el otro modelo. Entonces ahí ha habido un trabajo que se ha hecho, ¿no? Bastante de muy buena coordinación para lograr que, por ejemplo, los datos de radar en el formato en el que sale, en el tipo de formato que nosotros sacamos, sea adaptado a lo que necesitan los modelos hidrológicos, los modelos hidráulicos o el modelo de inteligencia artificial. Entonces sí se requiere, ¿no? Este trabajo coordinado, interdisciplinario entre las diferentes ciencias. Acá todavía no hemos involucrado a la parte humana, ¿no? Digamos, de actuar después del evento, que es un trabajo que lo hace usualmente el INDECI, ¿no? O digamos, los centros de operaciones regionales, pero desde el punto de vista físico, ¿no? Nosotros hemos tenido ese nivel de coordinación con los diferentes colegas, ¿no? Doctora Yamina, proyectos de este calibre requieren un respaldo constante. Desde su perspectiva, ¿por qué es indispensable que el Estado peruano, a través del CONCITEC y de fondos concursables como los de Prociencia, continúe apostando por el financiamiento de investigación científica? Bueno, fundamental, porque lamentablemente en nuestras entidades públicas, que somos entidades de investigación, los financiamientos siempre están limitados, ¿no? Y muchas veces nosotros trabajamos bajo el esquema del programa presupuestal 068, que es para reducción de la vulnerabilidad, ¿no? Precisamente gestión de riesgos. Pero los indicadores que tienen estos programas presupuestales del gobierno son diferentes a los indicadores que manejamos en investigación, ¿no? Y los tiempos son diferentes. Entonces, los financiamientos que nos da Prociencia, ¿no? Que nos da CONCITEC a través de estos financiamientos, nos ayuda muchísimo en esos términos, porque nos permite desarrollar la investigación, ¿no? En este caso estamos desarrollando incluso ya una investigación aplicada, nos permite dar un paso un poco más allá y además nos permite formar gente, ¿no? Porque nosotros no podemos pagar, por ejemplo, tesis. Los tesis lo financiamos a los tesistas, a las personas que desarrollan su trabajo de investigación, que contribuye al proyecto, pero que además se forman esas personas. Entonces hay una ganancia doble, ¿no? Porque desarrollan la investigación, generan conocimiento, pero además ellos logran una titulación con esa investigación y que están formados ya, ¿no? De capacidades para trabajar en estos temas. Entonces, y eso lo podemos hacer solamente cuando tenemos estos proyectos financiados por Prociencia, ¿no? Y en este caso, este fondo en particular que tenemos de la cooperación española, ha hecho que es algo también muy interesante que creo que deberíamos seguir promoviendo desde Prociencia, desde CONCITEC, es que las alianzas interinstitucionales. Este fondo era obligatorio ir en alianza con otro instituto público de investigación, que a veces nos es muy difícil, ¿no? O sea, tenemos proyectos y hemos venido trabajando de manera aislada, separados por muchos años, pero entonces este fondo obligaba de que tuviéramos que trabajar juntos, ¿no? Y eso fue justamente bueno. Y creo que eso es lo que deberíamos seguir promoviendo, ¿no? O sea, ir avanzando, pero de manera conjunta, ¿no? Y
potenciar, sumar nuestros esfuerzos para poder lograr estos resultados, ¿no? Yo espero que este proyecto concluya, pero que no termine, ¿no? Digamos, concluye el financiamiento, pero que el proyecto no termine, sino que desde nuestras instituciones podamos seguir impulsando y seguir trabajando y, bueno, conseguir quizás otro financiamiento más para que nos permita seguir formando más, más profesionales. Doctora Yamina, en términos de entregables e impacto académico, ¿qué resultados ha dejado este proyecto hasta el momento en cuanto a publicaciones científicas, tesis sustentadas, desarrollo tecnológico y formación de nuevos investigadores? Sí, precisamente, ¿no? Bueno, los proyectos siempre nos tenemos como indicadores, ¿no? Las tesis, las publicaciones. En este caso es un proyecto bastante corto, de 2 años, aplicado. Hemos logrado tener una publicación aceptada. Y precisamente es una de las publicaciones importantes dentro de este proyecto, porque uno de los grandes problemas, o sea, si nosotros no solucionamos el tema de la corrección de los datos por la atenuación de la lluvia o por el terreno, porque los datos de radar van a tener una serie de factores que digamos que malogran el dato, ¿no? Porque tenemos edificios o tenemos torres o tenemos la montaña. Todo eso hace que la señal se distorsione. Entonces, la corrección de esta señal, de esto es fundamental, digamos, para todo el proyecto, ¿no? Y tenemos una publicación aceptada justamente en esa línea. Luego hemos desarrollado, si bien el proyecto nos exigía una tesis presentada, sustentada, el proyecto ha tenido 5 tesistas, de los cuales 3 tesis ya han sido sustentadas, ¿no? En cada una de las componentes. Entonces, uno, por ejemplo, en el tema del radar. El radar es un radar desarrollado por nosotros, pero que la tesis ha ido de un ingeniero electrónico precisamente a mejorar la señal del radar para poder llegar más lejos, para poder tener mejores datos. Esa tesis ha sido sustentada también en la UNI. Tenemos otra tesis de la estimación de la precipitación usando el radar, que también es importante, que ha sido sustentada de una colega meteoróloga de la Universidad Agraria, que precisamente ella está ahorita trabajando en el radar de Ica para el CENAMI, así que eso creo que es una ganancia doble además, ¿no? Digamos, de transparencia de este conocimiento. No solamente hemos logrado una tesis, hemos generado, sino que este profesional además está yendo a contribuir, ¿no? A trabajar a otra institución que definitivamente requiere y va a requerir de este tipo de profesionales. Luego tenemos otra tesis del modelo hidráulico que también ha sido sustentada en la UTEC, ¿no? De un ingeniero civil que ha trabajado con esta tesis, ¿no? Y la tesis del modelo de inteligencia artificial está ahorita en espera de que le den fecha, y otra tesis más de meteorología también, que usa los datos del modelo, de un modelo y los datos de radar para poder identificar los hidrometeoros a través de los datos de radar, porque el radar nos permite dar mucha información y, por ejemplo, hay una cosa fundamental que quisiéramos lograr de los radares, que nos detecten la formación de granizo, ¿no? En qué momento digamos, se está formando el granizo, porque también hay una línea de investigación y un desarrollo que en este caso Rusia, que es el país donde yo he estudiado, que lo tenían implementado hace muchos años, hace varias décadas, para la lucha contra la granizada, ¿no? Porque el granizo afecta muchísimo la agricultura. Entonces, estamos ahorita interesados en trabajar sobre todo en la zona andina, ¿no? Con la precipitación, no solamente la lluvia, que es la precipitación líquida, sino también con la precipitación sólida. Entonces, bueno, tenemos estas 5 tesis, los jóvenes tesistas principalmente, ¿no? Los investigadores también han presentado los trabajos que han venido desarrollando en 7 eventos nacionales, ¿no? Han sido presentados y bueno, y tenemos, además hemos hecho 3 cursos, ¿no? Cursos así bastante sólidos, tanto sobre radares, sobre el modelo de inteligencia artificial, sobre el modelo hidráulico, ¿no? Todo lo que se ha desarrollado en el proyecto, la idea es de que esto ¿no? se difunda y sea replicado, ¿no? Que más estudiantes, que más profesionales de otras entidades conozcan y puedan también desarrollar en base a lo que se ha desarrollado, ¿no? Y hemos tenido también 3 talleres de difusión con autoridades, ¿no? Académicas y también autoridades regionales para poder difundir lo que se está haciendo en el proyecto y la importancia que tienen este tipo de instrumentos y este tipo de información para los sistemas de gestión de riesgos, ¿no? Entonces creo que desde ese punto de vista ¿no? hemos superado los indicadores que Prociencia nos pide, porque estos proyectos precisamente nos permiten, ¿no? Nos permiten tener esta gama de
no solamente estar en el ambiente académico, ¿no? Discutir entre nosotros, sino que además ir un poco más allá porque la temática además lo requiere, ¿no? Doctora Yamina, a lo largo de su carrera ha ocupado altos cargos de gestión pública. Desde una doble perspectiva, ¿cómo se logra conectar eficazmente la evidencia científica con el diseño de políticas públicas orientadas a la prevención y protección de la ciudadanía? Bueno, sí, creo que ha sido importante, ¿no? Cuando me tocó ocupar el cargo de viceministra en el Ministerio del Ambiente, que ve precisamente el tema de cambio climático, ¿no? Entonces, una cosa importante quizás de mi experiencia que se ha llevado, aunque no ha sido mucho tiempo, pero ha sido la evidencia científica, ¿no? Hacer de que las decisiones que se tomen a nivel de Estado, con las políticas públicas y también lo que el país lleva a las negociaciones internacionales en materia de cambio climático, sea información basada en evidencia científica, ¿no? Entonces, eso creo que a partir de ahí, pues hay varios avances que se han dado dentro del país de poder, y eso ayuda muchísimo a justamente a fortalecer la ciencia en el Perú, ¿no? El desarrollo científico, porque si no, desde el punto de vista de la política no se toma, no se valora el conocimiento, entonces creo que podemos caer ¿no? en cualquier contradicción cuando se toma información que no tiene, no está basada en números, en datos, en las publicaciones científicas. Entonces, y ahí, bueno, el 2022 precisamente, ¿no? Cuando se participó en la COP20, en la Conferencia de las Partes, el Perú entre las propuestas que llevaba, ¿no? Para enfrentar el cambio climático, la adaptación al cambio climático, propuso la creación de un observatorio de conocimiento científico sobre cambio climático, que bueno, en corto se llama Observatorio de Cambio Climático, que digamos, lo desarrolla el Instituto Geofísico del Perú, que lo que hace es ¿no? traducir, no traducir, en realidad interpretar, ¿no? Lo que está escrito en los papers, que usualmente no es un lenguaje que lo lee cualquiera, quizás tú que estás ¿no? en el ámbito, que eres comunicador y que estás trabajando en Concitec, te toca leer eso, pero no, pues, no las autoridades, ¿no? Entonces, lo que se hace en esta plataforma es investigadores, o sea, mis colegas, yo misma, ¿no? Leemos esas publicaciones que son nuestras o pueden ser escritas, ¿no? por cualquier investigador, que estén publicadas en revistas indexadas, ¿no? Reconocidas, y luego interpretamos, pero con una visión de toma de decisiones, ¿no? Entonces, quisiéramos que un alcalde, ¿no? En vez de buscar, ¿no? en el Google y lo que le salga, ingrese al Observatorio de Conocimiento Científico y busque información sobre su región, lo que se conoce hasta el momento, ¿no? En términos del niño, en términos de impactos, etcétera, y pueda recoger esa información que tiene una base sólida, ¿no? Científica, esos resultados. Entonces, eso creo que ha sido ¿no? algo fundamental que, digamos, nació en el periodo en que yo estuve ahí, porque nos damos cuenta que tenemos que tomar decisiones tan importantes para el país, ¿no? Para la población, y a veces se toma sobre algo que no tiene ningún fundamento, ¿no? Con documentos, pueden ser informes técnicos que a veces están hechos, pero no reemplaza a una investigación que tiene pues todo un proceso. Entonces, y por ahí ¿no? la importancia quizás desde mi experiencia, ¿no? Que he trabajado toda mi carrera en un instituto de investigación, y cuando me tocó ser autoridad, ¿no? y estar en ese nivel, pues hablar mucho con los abogados, porque sí conocí muchos abogados, era precisamente, los abogados son muy importantes, por supuesto, pero que los abogados también no conozcan de qué se trata la ciencia. Entonces, y ahí, ¿no? En la toma de decisiones, la importancia que tiene, ¿no? Los datos, ¿no? Porque a veces no tenemos datos, entonces, o los datos se pierden, ¿no? Tenemos los glaciares, ¿no? Que es, digamos, nuestra bandera como Perú. Antes éramos nos jactábamos que éramos el país que teníamos la mayor cantidad de glaciares, más del 70% de los glaciares tropicales del mundo, ¿no? Ahora estamos en 68, creo, ¿no? Por ahí por ciento, pero también no hay mucho conocimiento científico propio desarrollado sobre los glaciares. O sea, todo el mundo, todos los glaciólogos del mundo han hecho investigaciones en el Perú, ¿no? En la Cordillera Blanca, y aparecen en muchas publicaciones.
pero no tenemos un solo glaciólogo peruano. Así, peruano glaciólogo. Cuando buscamos a un glaciólogo no tenemos peruanos, ¿no? Entonces, y eso también, ¿no? Eso también muestra un poco las debilidades que como nosotros como país estamos enfrentando. O sea, porque los glaciales, digamos, son una fuente importante para nuestro país de recursos hídricos, ¿no? Y no tenemos, tenemos el instituto que todavía está, el INEGEM, pero que todavía pues tiene una etapa de madurez muy, muy limitado. Entonces, son varias cosas, ¿no?, que uno tiene que ver, ¿no?, desde esa posición. Y bueno, y otra cosa que también yo aprendí mucho desde mi posición de viceministra era quizás ¿no?, el tema de que el cambio climático, si bien es algo que nos afecta a todos, pero hay poblaciones que son más vulnerables que otras, que están siendo afectadas más que otras, ¿no? Y que su capacidad de adaptación está mucho más limitada, ¿no? Tenemos las poblaciones amazónicas, que además ellos albergan a los bosques amazónicos, que son el pulmón del mundo, pero que además digamos, tienen el gran contenido de carbono. Entonces hay un tema muy fuerte que tenemos que trabajar desde el punto de vista ¿no?, de comunidad, comunitaria. Entonces, una de las cosas que también hemos, ¿no?, tratado de hacer este vínculo entre la academia, ¿no?, y las comunidades, la academia y el Estado, de cómo podemos sumar nuestros esfuerzos para poder conseguir los resultados que todos planteamos, ¿no? Porque se habla mucho, se discute mucho y todo eso parece bonito en el papel, ¿no? Pero en territorio, cuando uno va a territorio, la cosa es muy diferente. Entonces, ahí hay un trabajo. El cambio climático en el Perú, a diferencia quizás de otros países, lo tenemos bastante avanzado desde el punto de vista de políticas, ¿no?, de políticas nacionales. Entonces, tenemos una ley de cambio climático que pocos países la tienen. Tenemos una estructura orgánica, ¿no?, de quienes participan, con participaciones de los pueblos indígenas, pueblos originarios, con participación de la sociedad civil. Entonces, creo que esa estructura que lo lidera el Ministerio del Ambiente también es una plataforma que permite, ¿no?, una participación de diferentes niveles de gobierno, que además intergeneracional, ¿no?, con mucha participación de los jóvenes, de los académicos. Pero bueno, eso está, digamos, en una estructura bastante interesante, buena, pero quizás aterrizar a territorio es algo que todavía nos falta, ¿no? O sea, cómo eso aterrizamos, ¿no?, en los gobiernos locales, en los gobiernos regionales. Y bueno, hay un trabajo bastante interesante, ¿no?, desde el punto de vista de las políticas. En mi gestión también se trabajó la estrategia nacional de cambio climático, que luego ya fue aprobado al 2050. Entonces, sí tenemos un trabajo ahí interesante, pero lo que sí más bien creo que veo es bastante limitaciones en el tema de gestión de riesgos, ¿no? El tema de gestión de riesgos que más bien lo lidera la PCM, que además, claro, es multisectorial, ¿no? Todo eso tenemos desde el 2011 que salió la ley. Lamentablemente, pues, estamos siempre enfrentando los mismos desastres en los mismos lugares, ¿no? Cosas que son recurrentes, incluso que son cada año, ¿no? Cada año. Entonces, ahí creo que hay un trabajo que hay que fortalecer bastante. Y sí sería bueno que haya mayor participación de la academia también, ¿no?, en el tema de gestión de riesgos. Doctora Yamina, usted también es una activa promotora de la equidad de género en las carreras STEM. ¿Qué mensaje le compartiría a las niñas y jóvenes peruanas que sueñan con dedicarse a la ciencia y la tecnología? Bueno, muy importante, ¿no? Necesitamos una participación de todos, ¿no? Si hablamos de temas de cambio climático, hablamos de temas de la gestión de riesgos de desastres, o sea, estos están tan vinculados con el desarrollo del país, ¿no? Si queremos un país desarrollado, ¿no?, todos soñamos con tener un país, pues, altamente desarrollado, con una infraestructura, ¿no?, con jóvenes profesionales que tengan oportunidades laborales, pero lo que sí tenemos una gran brecha, ¿no?, todavía una brecha en términos de género, ¿no? Estamos, a pesar que somos 50%, ¿no?, 50, sí, casi estamos equilibrados en la población, pero solo 3 de cada 10 investigadores son mujeres, ¿no? Y no solamente eso, sino que además hay una gran brecha a nivel territorial, ¿no?
más del 50% de las mujeres investigadoras están concentradas en la capital, en Lima. Entonces, y por ello que promovemos, yo soy miembro del Comité Pro Mujer, precisamente de Concitec también, ¿no? Para promover que más niñas, jóvenes, mujeres se interesen por la ciencia y también por las ramas de las ingenierías, ¿no? De las matemáticas, de las tecnologías, que son las carreras que actualmente pues requiere el Perú y requiere el mundo. Entonces, mi mensaje para las niñas, las jóvenes, sería que, bueno, yo llegué a estudiar hasta Rusia, ¿no? Estudié, postulé una beca, gané una beca y bueno, luego regresé al Perú y soy investigadora, ¿no? Y siento que estoy contribuyendo a mi país y creo que eso no está limitado para nadie, ¿no? Entonces, las jóvenes que están en diferentes partes del Perú, yo también soy provinciana, ¿no? He tenido pasado por estudiar en un colegio muy pequeñito, ¿no? En la provincia y luego en Lima también, pero bueno, no están las oportunidades limitadas, ¿no? Lo único que uno tiene que hacer es estudiar, ¿no? Y plantearse una meta, qué es lo que uno quiere hacer, a dónde quiere llegar, ¿no? Y eso lo puede lograr. Entonces, tenemos actualmente diferentes grupos de mujeres, tenemos redes, ¿no? De mujeres físicas, tenemos redes de mentorías para mujeres en las carreras STEM y hay en las redes muchas mujeres a las cuales ustedes pueden acudir por consejos si es que quieren, ¿no? Entonces también me pueden escribir a mí, yo siempre estoy atenta a los mensajes que me llegan para poder orientarles y decirles, ¿no? Cuál es su vocación. Lo que queremos es promover mayores vocaciones en las niñas, ¿no? Vocaciones científicas, pero que además ellas se sientan bien contribuyendo al país, desarrollando la ciencia que a ellas les interesa, ¿no? Y creo que estamos en buen camino, estamos avanzando y tenemos un gran apoyo de Concitecnismo, ¿no? Que tiene el Comité Pro Mujer, que tenemos los semilleros de investigación en jóvenes, en universidades, que también tenemos estos encuentros, así que bueno, a las chicas no se desanimen, que siempre hay dificultades en la vida, pero uno las supera. Doctora Yamina, con miras al futuro, ¿cuáles considera que son los desafíos prioritarios que el Perú debería resolver para fortalecer su capacidad de prevención frente a los eventos climáticos extremos como el Niño? Bueno, el Niño para nosotros, para el Perú, en realidad nosotros le llamamos que es el principal modo de variabilidad, o sea, es el que nos gobierna, ¿no? En términos de variabilidad climática, pero no es el único, ¿no? Tenemos otros eventos, ¿no? La Amazonía está afectada por otros eventos, la Amazonía sufre periodos de alta sequía, ¿no? Como periodos de inundaciones que también afectan muchísimo a las poblaciones que viven, ¿no? En esa zona, pero también a la biodiversidad, ¿no? Igual los Andes está expuesta a condiciones no solamente de lluvias intensas, sino de bajas temperaturas, pero también de altas temperaturas. Y precisamente con el cambio climático, uno de los retos que tenemos es el luchar con estos temas de las afectaciones que vamos a tener por las temperaturas. Las altas temperaturas tienen una afectación muy fuerte en la salud humana y por supuesto también en la salud animal y de la misma biodiversidad. Entonces, aquí lo que se requiere es tener trabajos no solamente desde el punto de vista físico, que es lo que hacemos, igual necesitamos más investigaciones, necesitamos generar más conocimiento, porque en mi caso trabajo 25 años en los Andes centrales, en la zona del Mantaro, pero tenemos la zona del Altiplano, tenemos la zona de la Amazonía, tenemos muchas otras zonas que necesitan también investigaciones y necesitan también tener recursos, por ejemplo, para tener laboratorios como los que tenemos nosotros en el Mantaro, ¿no? Que no es suficiente. Incluso nuestro territorio es tan diverso que no es lo que encontramos para el Mantaro, no es que se pueda aplicar directamente, no sé, en la zona de la Sierra Norte o la Sierra Sur, ¿no? Que se tienen que hacer investigaciones propias. Entonces hay un reto grande por hacer por implementar más laboratorios, por tener más datos, más información y más capacidades humanas también, ¿no? Entonces necesitamos más humanos porque no somos muy pocos todavía en el Perú. Entonces, los retos son grandes, ¿no? Porque la variabilidad del clima y los eventos extremos que tenemos, tanto en calor, en temperaturas, como en lluvias, van a generar impactos grandes. Nosotros conocemos ya los impactos. En verdad, todos los años estamos inmersos en emergencias por lluvias intensas, ¿no? O algunas zonas por sequías. La temporada de
invierno son heladas, ¿no? Las heladas no deberían afectarnos tanto en la zona andina porque tenemos una gran capacidad, digamos, tenemos energía solar que la podemos utilizar. Entonces necesitamos desarrollar esas tecnologías para que las personas, los niños, no sufran esas consecuencias, ¿no? Igual con el tema, ¿no? del agua, digamos, ríos significados. Hay muchas cosas que tenemos que hacer para poder adaptarnos a estas condiciones. O sea, en algunos años, algunas zonas del Perú no van a tener ya los glaciales. Y ahorita mismo hay algunas zonas que no están teniendo. O también hay algunas zonas que tienen agua, pero el agua está siendo contaminada por el drenaje ácido de roca, que precisamente es producto del retroceso glacial, ¿no? Que es algo natural que se está dando por el retroceso glacial, la foca y la alta insolación. Entonces, son esos retos que nos presenta actualmente la vida, y creo que ahí Concitec tiene un reto también importante, ¿no? De financiar estos proyectos que se desarrollan justamente para buscar soluciones a estos problemas que a veces pueden ser problemas muy locales, pero que eso local afecta muchísimo a la agricultura de la zona, ¿no? A los recursos hídricos de esa zona. Entonces, hay un reto muy grande con el tema de cambio climático, en verdad que no es a futuro, sino es actual, es ya. Y también es importante, yo creo, ¿no? Ya finalizando este proyecto colaborativo, ¿no? Con las instituciones, que tenemos que fortalecer más estas colaboraciones interinstitucionales, ¿no? Y también territoriales, ¿no? Que no solamente pues estemos, aquí en nuestro caso, nuestro proyecto ha sido Lima y Piura, ¿no? Y tenemos, bueno, nosotros tenemos un laboratorio en Huancayo, pero en Piura también tenemos con la Universidad de Piura una colaboración muy estrecha de hace muchos años, y trabajamos muy estrechamente, ¿no? Pero sí los proyectos deberían tener, ¿no? Y fortalecer capacidades locales, ¿no? De los estudiantes locales. Creo que eso es una forma de que nosotros vamos a poder un poco ampliar, ¿no? Expandirnos, porque no queremos quedarnos en nuestra cápsula, ¿no? Sino queremos que esto se amplíe a todo el territorio. Doctora Yamina, en este espacio nos gusta cerrar con una recomendación de lectura. ¿Hay algún libro, artículo o recurso científico reciente que le gustaría sugerir a nuestra audiencia para comprender mejor el cambio climático y la meteorología, o tal vez algún tema en especial que le interese? Bueno, muy interesante la lectura. Mira, yo ahorita lo que le recomendaría a todos es entrar justamente a la plataforma Ciencia Climática y buscar información sobre el tema que les interese, ¿no? Y seguramente no lo van a encontrar porque no hay mucho todavía, ¿ya? Lo que tenemos son más de 1000 interpretaciones, ¿no? Sobre diversos temas que tienen que ver con justamente con estos temas vinculados al cambio climático, pero no están todos. Entonces, nos ayudaría muchísimo, por ejemplo, a nosotros, ¿no? Decirnos, mira, yo soy no sé, de Chumivilcas, ¿no? Y estoy buscando información para mi zona y no lo he encontrado, por lo tanto, me gustaría tenerlo, ¿no? Entonces, eso también nos va a motivar a nosotros de decir, mira, hay zonas, hay regiones, con lo cual tenemos que buscar esos papers, y si no los encontramos, pues de repente alguien lo tiene que hacer, ¿no? Entonces, para poder escribir, ¿no? Entonces, ahí son textos cortos que escribimos, no es algo grande porque está pensado en tomadores de decisiones, ¿no? Está pensado incluso en periodistas, ¿no? Que quieren ir a buscar información, pueden ir a buscar esta información ahí, ¿no? Entonces esa sería mi primera recomendación. El otro, con respecto a las lecturas, bueno, yo en estos momentos estoy leyendo un libro que es un poco más familiar. Encontré un libro hace poco que dice, por la familia, por mi madre, que son Vidal, que dice los Vidal en el Perú, ¿no? Entonces habla un poco de recuento, cómo llegaron, dónde están, a dónde se han ramificado. Entonces estoy entretenida tratando de buscar ahí a mis ancestros, pero en principio la lectura es fundamental, ¿no? Cualquier tipo de libro, cualquier documento científico que les interese, ¿no? Es importante para los jóvenes, ¿no? O sea, leer, que es lo que, digamos, nos alimentamos, ¿no? De la lectura de los libros, o la lectura de los documentos científicos. Incluso si hay documentos científicos que no entiendan a primera lectura, traten de leerlo, ¿no? Porque probablemente después lo van a leer, o cuando empiecen a leer van a encontrar cosas que no entienden, y eso va a impulsar a que ustedes busquen más información para poder entender, ¿no? Entonces, eso es una cadena, porque uno empieza a leer y luego
te citan a otros papers y tienes que ir a buscar papers y eso en realidad es algo interminable, pero es muy bueno para poder uno profundizar en una temática. Doctora Yamina, para concluir, ¿qué reflexión final le gustaría compartir a la ciudadanía sobre el valor estratégico de invertir en ciencia, tecnología e innovación para construir un Perú más resiliente y preparado frente a los desafíos del futuro? Bueno, en realidad, si nosotros hablamos ¿no? de los desastres que se generan debido a los eventos naturales, ¿no? Los desastres no lo genera la naturaleza, la genera el ser humano, ¿no? Porque nos hemos posicionado en algunas zonas que no son aptas para vivienda, que no son aptas para desarrollar nuestras actividades, y eso genera una alta vulnerabilidad y le echamos la culpa a los desastres y todavía le llamamos desastres naturales. Entonces los desastres no son naturales, ¿no? Los desastres son provocados, generados por el ser humano. Entonces, pero ¿cómo nos podemos enfrentar a esta situación? Es solamente a través de conocimiento. Solamente conociendo, ¿no? El evento nosotros podemos desarrollar formas de poder monitorear, de poder conocer cuál es su comportamiento y de poder anticiparnos a lo que podría venir el evento y luego actuar ante esa situación, ¿no? Entonces, en ese sentido, el conocimiento, invertir en el conocimiento es una gran inversión, ¿no? No es una pérdida, sino es una gran inversión porque el retorno es algo que lo vamos a ver en muchos años, ¿no? Y sobre todo en protección de vidas humanas que no tiene precio. Entonces, en ese sentido, ¿no? La ciencia nos permite, nos da esa base sólida para poder conocer el evento, monitorearlo, anticiparnos ante la ocurrencia de ese evento para tomar buenas decisiones, pero decisiones informadas y decisiones basadas en conocimiento científico. Doctora Yamina, muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Prociencia Podcast y compartir con nosotros su experiencia, su trayectoria y los importantes avances de este proyecto. Muchas gracias, Manuel. Hasta luego. Conversaciones como esta nos recuerdan que la ciencia no solo genera conocimiento, sino también soluciones concretas para mejorar la calidad de vida de las personas. El desarrollo de tecnologías como el radar meteorológico SOFI, el uso de la inteligencia artificial y el fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana son un claro ejemplo de cómo la investigación científica contribuye a que el país esté mejor preparado para enfrentar los efectos del cambio climático y reducir el impacto de desastres naturales. A quienes nos acompañan en este episodio, nos invitamos a seguir las redes sociales y canales oficiales de Prociencia y el Concitec, donde encontrarán más información sobre los proyectos de investigación que vienen transformando el conocimiento en soluciones para el desarrollo del país. Gracias por acompañarnos. Hasta un próximo episodio.